El Clan del Pie es una organización criminal ninja del universo de las Tortugas Ninja. Es el grupo de villanos principal en la mayoría de historias de las Tortugas Ninja y liderado por Destructor. En este video voy a presentarte todas las versiones del Clan del Pie en cómics, series, películas y más. Quédate ahí. Oh, goody! Fresh turtles for lunch. El Clan del Pie fue creado por Kevin Eastman y Peter Laird para los cómics originales de las Tortugas Ninja en 1984, como una parodia de La Mano, una organización ninja de los cómics de Daredevil. El Clan del Pie y La Mano tienen muchas cosas en común, como por ejemplo, ambos clanes practican ninjutsu y la magia negra. Ambos controlan redes criminales internacionales que practican actividades ilegales como contrabando, tráfico de armas, venta y tráfico de sustancias ilegales y hasta el desvivimiento. En los cómics de Mirage, el Clan del Pie fue fundado por dos personas llamadas Sato y Oshi. Su historia se puede encontrar en el cómic número 47 del volumen número 1. Esta historia cuenta que las Tortugas Ninja y Renet viajaron al pasado a años antes de la creación del Clan del Pie. Ahí, Rafael conoció a dos Ronin amistosos y les enseñó ninjutsu. Estos dos ninjas eran precisamente Sato y Oshi, quienes fundaron al Clan del Pie con la filosofía de que comenzaría un camino desde lo más bajo para convertirse en una fuerza poderosa. A su grupo lo llamaron El Pie, porque todo gran viaje comienza con un solo paso. Con el paso del tiempo, El Pie se convirtió en el clan de guerreros ninja más temido de todo Japón. Los maestros del clan estaban siempre protegidos por guardias de élite, y estos guardias a la vez lideraban grupos pequeños de ninjas rasos en diferentes tipos de misiones. Otros miembros del clan eran los ninjas místicos. El logotipo del clan es el dibujo de un pie izquierdo encerrado por un círculo rojo. Los cómics de Mirage nos cuentan la historia de los dos ninjas más reconocidos del Clan del Pie, Hamato Yoshi y Oroku Nagi, compañeros que rivalizaban por el amor de una mujer, Tang Shen. Nagi estaba enfermo de celos. Una noche fue a casa de Tang Shen a exigirle que se acostara con él, pero ella se negó, diciéndole que solo amaba a Yoshi. Cegado por la rabia y los celos, Nagi golpeó a Shen hasta que Yoshi llegó y vio lo que estaba pasando. Yoshi se llenó de ira y atacó a Nagi hasta matarlo. Yoshi se sentía culpable y avergonzado por haber asesinado a un miembro de su mismo clan. Se había deshonrado, así que tenía dos opciones: quitarse la vida o escapar con Shen a otro país y comenzar desde cero. Yoshi escogió la segunda. Se fue a vivir a Nueva York junto a Shen y su mascota Splinter, y para sobrevivir abrió una escuela de artes marciales. Mientras pasaba esto, en Japón, el hermano menor de Oroku Nagi, Oroku Saki, lloraba su muerte. Pasaban los años y Saki se llenaba cada vez más de odio y ganas de venganza. Entrenó con el Clan del Pie hasta volverse uno de los guerreros más fuertes. Cuando cumplió 18, el clan lo envió a Nueva York para ser el líder en ese país. Saki aceptó, esperando vengarse de Yoshi por la muerte de su hermano. Estando en Estados Unidos, Saki organizó al Clan del Pie como una banda criminal especializada en tráfico de drogas, armas y asesinato. Allí se hizo llamar Destructor. Una noche, llegó a la casa de Yoshi y asesinó a Tang Shen. Cuando Yoshi llegó a casa, vio el cuerpo sin vida de su mujer y a Destructor. Ambos lucharon, pero Destructor asesinó a Yoshi. Durante la pelea, la rata Splinter escapó de su jaula. Durante un tiempo vivió en las calles, hasta que un día vio que una persona invidente casi es atropellada por un camión. Un joven empujó al viejo fuera de la calle y, cuando el camión frenó, tiró un tubo metálico que golpeó al joven en la cara y luego a una pecera con 4 tortugas que llevaba un niño que pasaba por ahí en ese momento.
El contenido del tubo se vació encima de las tortugas y cayeron por una alcantarilla. La rata siguió a las tortugas, las recogió en un bote y se las llevó a su guarida. Desde ese día, la rata y las tortugas aumentaban de tamaño cada vez más, hasta convertirse en el maestro Splinter y las 4 tortugas ninja que todos conocemos. Splinter entrenó en ninjutsu a las 4 tortugas y las adaptó como sus hijos. Les puso los nombres de unos artistas que había encontrado en un viejo libro sobre el arte del Renacimiento y les dio sus armas. Splinter les pidió que vengaran la muerte de su maestro Hamato Yoshi y su esposa Tang Shen, venciendo a su asesino, Destructor. Las tortugas ninja y Destructor se enfrentaron en el cómic número 1. Aunque Destructor supuestamente murió en esta historia, no fue el final del Clan del Pie. Como estos dependían mucho de Oroku Saki, hicieron lo posible por revivirlo. Hicieron un ritual combinando magia negra y ciencia moderna. Lo lograron, pero de una forma muy perturbadora. Los gusanos que se alimentaban de sus restos se fusionaron hasta formar una réplica exacta de Destructor. Este clon se enfrentó a las tortugas ninja, pero fue derrotado y el Clan del Pie se quedó sin líder. Sin saber qué rumbo tomar, el clan se dividió, formando una guerra interna entre ninjas rasos y ninjas de élite que querían vengar a su maestro, lo que dio lugar al arco argumental Ciudad en Guerra. Fue entonces cuando Karai, líder del Clan del Pie en Japón, llegó a Nueva York para tratar de detener esa guerra, pero a un precio muy caro, ya que los ninjas de élite desvivieron a su hija. El grupo de Karai venció, tomaron el control y acordaron una tregua con las tortugas. El Clan del Pie también participó en el cómic Urban Legends. Por un lado, con Pimiko, la hija de Destructor, y por otro, Rafael toma el lugar de Destructor como líder del Clan del Pie. En las películas live action clásicas, el Clan del Pie tiene una participación importante como los antagonistas. Poco se sabe de sus orígenes, solo que empezaron como una pandilla en Japón y luego se mudaron a los Estados Unidos como una banda criminal organizada. Si bien contaban con ninjas entrenados por Tatsu en sus filas, una gran parte de sus miembros eran jóvenes pandilleros sin experiencia, quienes se encargaban de cometer robos callejeros y algunos crímenes. Esta versión del Clan del Pie usa el kanji Oni como símbolo, en lugar de la huella del pie. Este kanji significa algo como ogro o demonio. En la película animada de 2007, el Clan del Pie era liderado por Karai, ya que Destructor fue derrotado por las tortugas ninja años atrás. Por esta razón, se dice que esta película sucede en el mismo universo de las películas live action de los años 90, pero hasta ahora no está confirmado oficialmente. En la serie animada de 2003, el Clan del Pie fue fundado por Oroku Saki en la época del Japón feudal, 1000 años antes de los eventos de la serie. Aquí, el símbolo principal del clan no era una huella humana, era una huella parecida a un tridente, la cual es una deformación del símbolo de los 5 guerreros que derrotaron al primer destructor Tengu. Este símbolo es llamado el signo de los 3 dedos del dragón. Esta versión del Clan del Pie también tiene ninjas élite, entre los que están los Tech Ninjas, guerreros con armaduras que les permiten hacerse invisibles, los Mystics, 5 magos con los poderes de los elementos agua, fuego, tierra, viento y metal. Estos guerreros también practicaban la magia negra y obedecían a quien tuviera un medallón llamado el Corazón de Tengu. Estos magos trajeron de vuelta a la vida al fundador del clan, Oroku Saki. En los cómics de IDW, el Clan del Pie existió desde la época del Japón feudal. Fue fundado por un ronin llamado Takeshi Tatsuo, quien había sido traicionado por su maestro. La hechicera Kitsune ayudó a Tatsuo a recuperarse de las heridas que había sufrido durante un intento de asesinato. La más grave de las heridas que recibió Tatsuo fue en uno de sus pies. Fue tan grave que estuvo a punto de perderlo, pero no ocurrió
gracias a los cuidados de Kitsune. Tatsuo se inspiró en una huella ensangrentada de su pie herido para crear el nombre del clan que creó a partir de los ninjas que quedaron de un clan llamado Yu. Desde sus inicios, el clan del pie tuvo una alianza con Kitsune, quien en ese entonces servía a un poderoso demonio llamado Tetsu Oni, el demonio del hierro. Esta alianza y las acciones violentas del clan en nombre de los Oni hizo reconocido y poderoso al clan del pie. Muchos miembros del clan, liderados por dos guerreros llamados Orokumaji y Masoto, no estaban de acuerdo con los caminos violentos del clan. Una noche, mientras el clan cumplía las órdenes del demonio de hierro, Maji y Masoto descubrieron a la hechicera Kitsune usando magia, así que hicieron un plan para derrotar a Takeshi Tatsuo y restaurar el honor del clan. En la pelea, Orokumaji desvivió a Tatsuo. Esto hizo que Kitsune lanzara una maldición a Orokumaji, afirmando que su caída vendría de su propia casa. Por esto, el alma de Tatsuo reencarnó en Orokusaki, el hijo de Orokumaji. Cuando este creció, Kitsune lo ayudó a acceder a los recuerdos de su vida anterior como Takeshi Tatsuo. Saki y Kitsune unieron fuerzas para invocar al demonio de hierro y volver a pedir su ayuda. Pero este demonio en realidad era un Utrom que quería volver a tener el control del clan del pie. Cuando Saki y Kitsune estaban enfrente del santuario del demonio de hierro, se nos revela que este era un portal interdimensional por el que viajaban los Utrom. Kitsune le dijo a Saki que había encontrado la clave de la inmortalidad y que todo lo que necesitaba era el elixir de Utrom. El Utrom atravesó el portal con un contenedor de mutágeno. Cuando lo hizo, fue emboscado por un grupo de soldados del pie. Lo único que Saki y Kitsune querían de él era el mutágeno. Más adelante, Saki bebe la preparación con mutágeno que creó Kitsune y parte del ritual para la inmortalidad era que él cometiera harakiri mientras la poción hacía efecto. No reencarnaría, sino que su alma se quedaría en esa forma para toda la eternidad. El cuerpo de Saki fue puesto en un ataúd y sumergido en mutágeno. Aunque murió, su alma seguía atrapada en su cuerpo y con el paso del tiempo, el mutágeno fortalecería su cuerpo y su espíritu. Varios años más tarde, su descendiente, Karai, lo despertó con un ritual de sangre. Para ese entonces, la transformación de Saki en un ser inmortal conocido como el Guerrero Dragón ya se había completado. Desde ese momento, el clan del pie estaría liderado por Saki y se haría llamar Destructor, quien buscaba crecer su poder por la ciudad de Nueva York. En cierto momento, el clan del pie contacta con el general Krang, el señor de la guerra interdimensional, quien, como ellos, buscaba crear un ejército mutante para conquistarlo todo. El ataque del clan del pie al laboratorio de uno de los aliados de Krang, Baxter Stockman, generó una serie de eventos que dieron lugar a la creación de las Tortugas Ninja y su padre Splinter. Años después, en el arco argumental Venganza, Splinter decapita a Destructor y toma el control del clan del pie. En la serie animada de las Tortugas Ninja de Nickelodeon, el clan del pie fue fundado por un guerrero llamado Koga Takusa, quien también creó el Kuro Kabuto, el casco que usa Destructor. Desde siempre, el clan del pie y el clan Hamato fueron rivales, hasta que el clan del pie fue reducido por completo. Uno de los guerreros del clan Hamato, Hamato Yuta, se hizo cargo de un bebé que encontró en aquella batalla final contra el clan del pie. Este bebé era Orokusaki. Lo adoptó como hijo suyo y lo crió junto a su hijo de sangre, Hamato Yoshi. Pasaron varios años hasta que Saki se enteró de su origen y decidió vengarse de su papá adoptivo, Hamato Yuta. Luego se enfrentó al clan Hamato y a su hermano adoptivo, Hamato Yoshi. Este enfrentamiento terminó en un incendio en la casa de Yoshi, en el cual este perdió a su esposa Tang Shen y a su hija Miwa, quien Saki robó y la hizo su hija, tal y como Hamato Yuta hizo con él cuando era un bebé. Saki cambió el nombre de Miwa por Karai.
encontró el Kuro Kabuto del Clan del Pie y comenzó a llamarse a sí mismo Destructor, trayendo de nuevo a la vida al Clan del Pie y convirtiéndolo en una organización criminal. En un principio, el Clan del Pie contaba con ninjas humanos, pero desde que se aliaron con los Krang, los ninjas humanos fueron cambiados por androides, con el objetivo de ser más poderosos y efectivos en sus misiones. A lo largo de la serie, Karai toma el control del Clan del Pie y hace un acuerdo de paz con el Clan Hamato, conformado por las Tortugas Ninja y sus aliados. Además, asigna a Shinigami como la segunda al mando del clan. En las películas live action de 2014 y 2016, producidas por Michael Bay, el Clan del Pie también hace una participación, pero no como un clan ninja, sino como una organización terrorista. Tomaron el nombre del Clan del Pie porque pisotean sin piedad a la gente buena de la ciudad. El clan era liderado por Destructor y por Karai, como la segunda al mando. Una Karai venida a menos, por cierto. En la serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, el Clan del Pie fue fundado en Japón 500 años antes de los hechos de la serie. Oroku Saki era el líder del Clan del Pie y el padre de una niña llamado Hamato Karai. Pero su alma se corrompió y se convirtió en Destructor después de que un extraterrestre llamado Krang le dio una armadura llamada Kuroi Yoroi. Karai se opuso a lo que se había convertido su padre y fundó el Clan Hamato con el objetivo de combatir a lo que se había convertido su padre y su armadura oscura. Años después, el Clan del Pie revivió a Destructor y a su armadura, pero con la ayuda de una técnica antigua del Clan Hamato, las Tortugas Ninja y sus aliados pudieron destruir al Kuroi Yoroi de una vez por todas. Esto liberó al alma de Oroku Saki de su corrupción, permitiendo que trascendiera en el más allá junto con el alma de su hija Karai. En la serie The Next Mutation, el Clan del Pie es una pandilla callejera similar al de las dos películas live action de los 90. En la serie se nos da a entender que el Clan del Pie ha luchado contra las Tortugas Ninja durante muchos años. Cuando Splinter enferma, el Clan del Pie ubica dónde viven las tortugas y van a atacarlas, incluyendo a su líder, Destructor. Sin embargo, Venus de Milo usa su magia Shinobi y derrota a Destructor. Luego de esto, el Clan del Pie es disuelto. Para terminar, hablemos de una serie dedicada al origen del Clan del Pie que nunca fue lanzada al aire. En el año 2015 se tenía planeado lanzar una serie de un universo alternativo con Splinter y Destructor como protagonistas, en donde ambos eran huérfanos y se conocían en las calles siendo unos niños, volviéndose amigos y fundando juntos al Clan del Pie. Algunas piezas conceptuales de los personajes y villanos de este show cancelado fueron publicadas en internet hace un tiempo por Eric Robles, uno de los creadores. Gracias por ver el video hasta el final. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos. Si quieres ver más, en mi canal tengo muchísimos más videos de las Tortugas Ninja y otras series. Sígueme en todas las redes sociales para que disfrutes más contenido. Nos vemos la próxima. Chao.